Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Rosa Beatriz Martínez. Soy estudiante de la Universidad Francisco Gavidia. Actualmente estudio cuarto año de la carrera de Mercadeo y Publicidad y en esta ocasión les voy a hablar sobre la cátedra de Comercio Intercentroamericano. Para comenzar a hablar un poco sobre qué implica el comercio intercentroamericano, vamos a utilizar una diapositiva que nos va a ayudar a comprender un poco más términos que van relacionados o que se ven y se utilizan en el comercio intercentroamericano. Para comenzar, hay que entender los orígenes del comercio. El comercio data desde la antigüedad, cuando las comunidades comenzaron a intercambiar, o de hecho cuando el ser humano comenzó a vivir en comunidad, ¿vea? Entonces ahí surgió el intercambio de bienes y servicios. Estas fueron las primeras formas del comercio llamado en su origen trueque, ¿vea? El primer nombre que se le dio al comercio fue el trueque y donde se buscaba intercambiar productos directamente. Esto surgió en las sociedades primitivas aproximadamente hace 10.000 años atrás, ¿verdad? ¿Por qué surgió la necesidad del trueque? Era para satisfacer, eh, satisfacer necesidades con productos que tenía alguien más. Por ejemplo, yo producía cacao, mi vecino producía maíz, entonces, donde habían necesidades de intercambio. Para comenzar, vamos a hablar también de términos relacionados al comercio intercentroamericano. El comercio intercentroamericano es el conjunto de actividades comerciales que lleva a cabo entre los países de Centroamérica Central. El objetivo es promover la integración económica regional mediante la compra de bienes y servicios. Esto fortalece las relaciones comerciales, eliminan obstáculos al comercio y fomentan la inversión mutua, contribuyendo al crecimiento económico sostenible de las regiones. Estos suelen estar respaldados por acuerdos regionales, tratados de libre comercio y organismos que facilitan y regulan estas actividades, como por ejemplo la Secretaría de Integración Económica de América Central, abreviado SIECA. ¿Qué es, en resumen, el comercio internacional? Es exportación e importación de productos entre países a nivel centroamericano. Vamos a hablar también de un término muy conocido en el comercio que es el multilateralismo comercial, multilateral. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto surge principalmente tras la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de promover la cooperación económica internacional, reducir las barreras comerciales y evitar conflictos económicos entre países. La finalidad es crear un mercado de reglas y acuerdos que faciliten el comercio global, fomenten el crecimiento económico y la estabilidad y el desarrollo sostenido, que promuevan la integración económica entre naciones. ¿Qué busca en resumen eso? Establecer reglas comerciales que beneficien a ambas partes. Es como ordenar el comercio y la economía para resguardar los intereses de todos los países. Recordemos que no todos los países producen a la misma escala o con la misma facilidad. Entonces son necesarios estas reglas. Globalización es un término también que se escucha mucho cuando hablamos del comercio intercentroamericano. La globalización nace y se nutre en la década de los 70. Para los economistas, el concepto de globalización ha hecho referencia básicamente desde sus inicios al incremento del flujo de las actividades económicas internacionales
en especial en términos del comercio internacional, las finanzas internacionales y el rol creciente de las corporaciones multinacionales y de la inversión extranjera directa. Vamos a hablar también de formas de integración económica, o sea, formas que los países tratan de implementar para integrar las economías y facilitar el comercio, vean las importaciones y las exportaciones. Entre esas formas vamos a hablar de zona de libre comercio. ¿Qué es una zona de libre comercio? Se tratan de acuerdos entre dos o más partes en las que se eliminan los aranceles o otros obstáculos del comercio para la mayor parte o para todo el comercio, y que cada parte mantenga su propia estructura arancelaria con respecto a los terceros. Entonces, un ejemplo de zona de libre comercio podemos decir las zonas francas. Unión aduanera. La unión aduanera, por su parte, es un acuerdo entre dos o más partes en las que, además de eliminar los aranceles y los obstáculos al comercio, se adopta una política comercial común respecto de terceros, que incluye el establecimiento de un arancel en común. El mercado común. El mercado común, por su parte, va más allá de una unión aduanera. Es, de hecho, una zona de libre comercio, puesto que la liberación alcanza a todos los factores. ¿Cuáles son los factores? El capital, trabajo, bienes y servicios. Dice que no solo para las mercancías, sino también la ampliación de las libertades a la circulación de capitales y servicios y personas en función de una actividad económica. Acá no hay aduanas internas ni barreras tarifarias entre ambas partes. Se lleva a cabo una política comercial en común. Se permite el libre comercio, el desplazamiento de los factores de producción, lo que antes mencionaba, ¿verdad? El capital, el trabajo, los bienes y servicios. Las cuatro libertades fundamentales de la comunidad, y se adopta un arancel aduanero exterior unificado. Unión económica. La unión económica plantea que todo lo anterior, plantea todo lo anterior y lo armoniza conforme a políticas económicas de los socios. Finalmente, la integración económica no solo es armonización, sino también unificación de las políticas económicas de los socios bajo una autoridad supranacional. Los países, en su afán de tener más alcance, buscan eliminar barreras para el comercio, y entre ellas podemos hablar de el TLC. ¿Qué es un TLC? Es un tratado de libre comercio. Son convenios comerciales, por lo general son regidos por el derecho internacional público, celebrado entre dos o más países, con fines de facilitar el intercambio de mercancías y servicios entre los países firmantes. En términos económicos, los países protegen su balanza comercial, incentivando la exportación y regulando la importación para lograr un equilibrio y en caso su superávit comercial. Aquí me voy a detener un poco y voy a hablar cómo la exportación y la importación es importante regularla. ¿Por qué? Porque estos afectan directamente el flujo de dinero de cada uno de los países, y esto afecta o puede generar un desequilibrio en la balanza de pago. Por ejemplo, si un país es exportador, lo que hace es saca su producto y recibe dinero a cambio. En ese escenario, el país que más exporta es el que tiene más ganancias, y por ende, como entra dinero al país, la balanza de pago mejora. ¿Qué pasa con
los países que son más importadores y menos productores. Entonces, traen el producto y tienen que sacar su efectivo del país, entonces hay salida de dinero. Esto es como toda la economía familiar. ¿Qué pasa cuando compramos mucho? Eh, Nos quedamos sin efectivo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando vendemos mucho? Nos entra dinero. Entonces, eso es necesario regularlo. Y para regularlo, los países implementan diferentes políticas. Entonces, los TLC son tratados de libre comercio que buscan facilitar la interacción de importación y exportación entre países porque esto, la exportación y la importación son pilares fundamentales para la economía de todo país. Vamos a hablar de algunos principios económicos. Uno de los principios económicos más importantes es el costo de oportunidad. ¿Qué quiere decir el costo de oportunidad? Es el valor de la mejor opción descartada en las decisiones empresariales para conocer las fronteras de las posibilidades de producción. En otros términos, llevándolo a la vida cotidiana, ¿qué es un costo de oportunidad? Es el valor de la opción que no tomé por tomar una opción A. Por ejemplo, si yo me quiero tomar un café y renuncio a tomarme un jugo, el valor del café no solo representa lo que yo pagué por ese café, sino que también a lo que tuve que renunciar por tomarme un café. Es como un ejemplo sencillo de el costo de oportunidad. O sea, para yo tener la oportunidad de tomarme un café, renuncié a otra opción. O bien puedo también compararlo que siempre bajo el mismo ejemplo del café, si yo me compro un café, estoy renunciando a, por ejemplo, $2. ¿Qué hubiese podido hacer con esos $2? Probablemente lo pude haber intercambiado por otro bien. Entonces ahí viene el costo de oportunidad, porque los recursos son finitos como el tiempo, dinero y los costos invisibles emocionales. Vamos a hablar también de otro principio económico como la ventaja comparativa. La ventaja comparativa es la habilidad de un país o de una empresa o de un individuo para producir un bien o un servicio a un costo de oportunidad menor que otro. Significa, si yo produzco zapatos, y no produzco carteras, entonces ahí, ¿cuánto tiempo voy a tardar en producir una cosa versus producir otra? Eso es una ventaja comparativa. Y ¿por qué es necesario hablar de ventaja comparativa? Porque para especializarnos como país o como empresario en un producto en específico, este término es fundamental porque debemos de producir lo que menos nos cuesta. Ventaja absoluta es la capacidad de un país o empresa o individuo de producir un bien o un servicio de manera más eficiente o con menos recursos que otro. Es decir, que puedo producir mayor cantidad de un producto en menos tiempo y con menos insumos. A eso le llamamos ventaja absoluta. ¿Qué me puede ayudar a tener una ventaja absoluta? La tecnología, por ejemplo, con la tecnología podemos ser más ágiles en producir un producto y con menos tiempo y con menos insumos. Vamos a hablar también de las restricciones del comercio. Como les decía anteriormente, las agujas que mueven el comercio es la importación y la exportación, pero esto tiene que hacerse de forma controlada para que no caiga en un déficit fiscal o un superávit un país. Entonces, hay diferentes formas de restringir el comercio.
Una es los aranceles. Los aranceles son impuestos que un país aplica a los bienes importados o a veces también exportados, generalmente en forma de porcentaje sobre el valor de los productos. Su propósito es eliminar o encarecer las importaciones, protegiendo a la producción nacional. Por tanto, puede producir la competencia extranjera, reducir la competencia extranjera y limitar la cantidad de bienes disponibles en el mercado. Los aranceles los imponen los gobiernos para, como dice acá, tener controlado, ¿vea? Cuánto producto ingresa y cuánto producto sale de cada uno de los países. Ayuda también a regular la libre competencia y que los productores locales también no caigan en desventaja. Hay muchas variables que regulan los aranceles, pero principalmente el arancel, la función de ellos es controlar, ¿verdad? Controlar lo que entra y lo que sale para evitar, para mantener una economía sana. Hay otras barreras de contingencia cuantitativas que los gobiernos establecen, por ejemplo, un límite de importación, las licencias que ponen de forma restringida, trámites aduaneros complejos, hasta normas de calidad y sanitarias. Este tipo de barreras lo que hacen es reducir un poco las personas que van a tener licencia o van a estar autorizadas para importar o exportar. El establecer trámites complejos también lo que busca es reducir un poco las exportaciones o las importaciones, dependiendo de la necesidad, ¿verdad? Naturalmente a un país casi siempre le va a convenir más exportar porque esto le inyecta más capital a la economía. Eso sería lo que en esta ocasión yo les mencionaría sobre el comercio intercentroamericano. Espero que les haya gustado y gracias por su tiempo.